Emitir en directo. Bien. Bueno, ahí estamos en directo. Bien. Bueno, estamos preparando este curso nuevo en el cual vamos a aprender a constelarnos. O sea, constelarnos nosotros, constelar a otros y ver en qué consiste todo esto de las constelaciones individuales. Las constelaciones individuales difieren un poco de las grupales porque las grupales presenciales se hacen en un espacio amplio donde las personas van en persona, se buscan representantes y es otra las sensaciones que se viven porque otra persona puede sentir por nosotros o sentir lo que sienten algún otro integrante de nuestro sistema. Cuando nosotros constelamos individualmente, solamente nos encontramos con que nosotros estamos una de dos, o como terapeuta con un paciente, un cliente, que le llaman cliente, ¿no?, en las constelaciones, o consultante, en el cual se despliega el campo, el sistema de esa persona, o podemos autoconstelarnos, o sea, constelar a nosotros mismos para descubrir qué es lo que nos está sucediendo, ¿no? Esto que vamos a ir viendo va a constar de una parte de video, otra parte en la cual yo voy a correr mi cámara y les voy a mostrar el campo, donde vamos a ver las herramientas y materiales que se usan para constelar. Así que este curso le puede servir a aquel que no sabe absolutamente nada de constelaciones y que está interesado en aprender. Le puede servir a la persona que ya constela para reafirmar sus conceptos y sus cosas y ver si alguna cosa de todo esto que yo les voy a brindar durante este curso les sirve. Y también es interesante que si surgen preguntas, si alguien quiere evacuar alguna duda, la pongan ahí en el chat y yo pueda decirles, ¿no? Bien. Lo primero que voy a hacer, ¿sí?, es venir para este lado y mostrarles este videíto que vemos acá, con esta imagen que ustedes ven aquí, que dice y habla acerca de los 3 aspectos o temas que nosotros, cuando vamos a constelarnos o queremos constelar a alguien, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siempre las constelaciones, en este caso las individuales, que de las que estoy hablando, sirven para ver 3 aspectos: lo que pesa, o sea, lo que nos pesa, lo que nos falta y lo que nos bloquea. ¿Mm? Lo que nos pesa, lo que nos falta y lo que nos bloquea. Esos serían los 3 grandes aspectos que tratan las constelaciones individuales. Ahora voy a correr un poquito esto. Lo que nos pesa es todo lo referido, ¿no?, a cuando yo descubro en mí, de acuerdo a mi sentir, o cuando me enfrento a una situación de terapia, descubro que esto que yo siento no es mío, o sea, que no me pertenece. Cuando nosotros nos encontramos ante esta situación de que siento que algo no es mío, lo que se me está diciendo es que debo sanar lo que se repite en mi sistema, ¿no? O sea, vaciar las mochilas. Por eso, cuando siento que algo me pesa, ¿sí?, y encima siento que ese peso, esa carga, esa mochila que yo llevo no es mía, me está hablando de que hay algo en mi sistema que se repite y que yo debo sanar. Por eso este es uno de los aspectos, lo que nos pesa. El otro aspecto es descubrir lo que me falta, ¿no? Puede ser el otro. Lo que me falta me está hablando siempre de lo que yo aún no he dado. Por eso, cuando yo siento que algo me falta, o sea, me siento vacío, es porque tengo algún problema
en cuanto a mi niño interior, ¿no? Herido o traumatizado. Por eso, cuando siento que algo me falta, hay que trabajar sobre el niño interior. Estamos sanando algo que viene de lejos, por lo general de nuestra infancia, ¿no? Y cuando lo sanamos sentimos que nos liberamos. Con lo que nos pesa sentimos que nos sacamos un peso de encima, o sea que sacamos una mochila, con lo que nos falta nos sentimos libres, ¿no? Hemos liberado nuestro trauma del niño interior. Y el otro aspecto, que es lo que nos bloquea, es cuando yo me descubro que me siento limitado en mi vida, ¿no? Me siento carente, bueno, me siento que, no sé, que no puedo avanzar, ¿no? Me siento bloqueado. Es porque yo todavía no encontré mi lugar dentro del sistema. Por lo tanto, siento que no sé el lugar que ocupo, no puedo estar viviendo mi propia vida. Entonces, cuando constelo esto, puedo alcanzar la plenitud y vivir en plenitud. Entonces, eran los tres aspectos más importantes que se ven en las constelaciones. En este caso, las individuales de las que estoy hablando, ¿no? Todos nosotros, ¿no?, nos encontramos con algún problema en nuestra existencia, ¿no? Entonces, hay un tipo de constelaciones que se llaman las constelaciones estructurales. Es un tipo de constelación, ¿no?, que usa la gramática, ¿no? Ahora vamos a ver qué lenguaje, ¿no?, utiliza este tipo de constelación para descubrir el problema que tenemos, ¿sí? Se puede constelar el problema, cualquier problema. Por eso esto que nosotros vamos a ver ahora sería como una autoconstelación, ¿no? También se la llama o se la conoce por la constelación del objetivo, porque todo problema tiene un objetivo. Yo tengo un problema siempre para algo, ¿no? Por algo que me sucede, ¿no? Y es importante comprender esto, ¿no? Porque cuando yo me doy cuenta, ¿no?, de que tengo alguna situación, ¿no?, de acuerdo a un síntoma que se presenta en mi vida, vamos a suponer una crisis existencial, una depresión, lo que se conoce como la noche oscura del alma, comenzamos a hacernos preguntas, ¿no? Y por lo general la pregunta que siempre surge es esta: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto, no? Pero mientras yo me pregunte por qué, nunca voy a llegar a ninguna solución. Y las constelaciones lo que buscan es la solución del problema, ¿no? La sanación comienza cuando yo me animo a ver, o sea, quiero mirar, me atrevo a mirar esto que se llamaría mi inconsciente, ¿no?, mi sistema, mis imágenes internas, podríamos llamarle, y nos animamos y nos abrimos a la gran pregunta, que es: ¿para qué me sucede esto a mí? ¿No? ¿Qué debo aprender de esto que me ocurre? Entonces, para poder llegar entonces a descubrir nuestro problema, vamos a aprender entre todos a hacer la constelación del problema, ¿sí? A ver, yo me voy a poner por acá. Hola Aurora, bienvenida. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Yo primero voy a buscar por aquí, que tengo unas cosillas. Esperen que primero, porque tengo tantas cosas yo. Eso lo voy a meter por acá, momentáneamente, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, ustedes van a ver un segundo, que voy a correr mi camarilla. Así. La voy a apoyar por aquí, la camarilla, arriba de una mesa, ¿sí? Y van a ver que en con esta camarita yo les voy a mostrar, ¿ven?, figuritas de diferentes colores y tamaños, que en constelaciones individuales estos se llaman anclajes.
yo los tengo hechos de diferentes tamaños. Por ejemplo, verdes con formas cuadradas, ¿no? De diferentes tamaños, ¿ven? Más grande, más pequeño. Lo ideal es hacerse 4 de cada forma, ¿no? O sea, 4 cuadrados de diferentes tamaños, 4 círculos, ¿no? De diferentes tamaños y 4 triángulos también de diferentes tamaños, ¿no? ¿Ven? A cada uno de estos anclajes lo que yo le voy a tener que hacer es justamente hacer una rayita. A los triángulos yo le hice una rayita en el vértice. A los círculos le hice una rayita por aquí, ¿ven? En cualquier parte, porque el círculo no. Puedo delimitar en cualquier parte la rayita. Y a los cuadraditos le hice una rayita, ¿no? En uno de los lados. Esas rayitas van a actuar como si fueran ojitos, ¿sí? Serían los ojitos, porque en la constelación siempre nosotros tenemos que ver hacia dónde estamos mirando, ¿no? Hacia dónde mira el problema. En este caso porque vamos a hacer la constelación del problema. Si vos ahora no tenés hecho esto, porque por supuesto no lo tenés, o capaz que sí, lo tenés, podés agarrar, ¿sí? Y con papeles cualquiera, mientras yo voy charlando otro rato más, que ahora voy a decirles otra cosa, podés agarrar y recortar unos papeles, ¿no? Unos papelitos, y con esos papelitos que vas a recortar, los recortas unos en forma de unos circulitos, unos cuadraditos y unos triangulitos, ¿sí? Si querés. Si no, no es necesario, podés cortar papeles todos cuadrados ahora para hacer el trabajo y hacerles una rayita, y después te los preparás todos bien para hacer otras cosas que vamos a ir haciendo más adelante. Bueno, voy a dejar los anclajes aquí arriba de la mesa y voy a poner el videíto, otro cachito, ¿no? Que fue lo que vimos recién, ¿no? Que estamos por ver la constelación del problema. Y cuando yo voy a constelar un problema, voy a usar esto que se llaman anclajes, que es lo que le mostré recién en la mesita. Y lo primero que tengo que determinar y tengo que saber es qué problema yo quiero resolver. Yo eso lo tengo que tener bien súper claro, porque si yo no sé qué problema quiero resolver, no puedo constelar. ¿Qué voy a constelar si yo no tengo la punta del ovillo, que es qué problema quiero resolver? Entonces primero voy a pensar muy bien cuál es el problema que yo quiero resolver, ¿sí? Lo tengo que tener súper bien claro en mi mente. ¿Ah? Cuando yo tengo que constelar un problema, ¿sí? Y esto ahora lo vamos a ver, ahora cuando yo empiece y les ponga de vuelta la cámara, ¿no? Lo primero, esperen que primero voy a poner la cámara otra vez para mi lado, para hablarles un poco, después la vuelvo a poner para allá. Total, este movimiento lo podemos hacer tranquilos. Vamos a poner de vuelta acá si ustedes me ven a mí. Lo primero que tengo que hacer antes de arrancar con la constelación es centrarme, ¿sí? Yo no puedo hacer ningún ejercicio sistémico, ni puedo hacer ningún tipo de constelación de nada, ni ir a constelar en grupo o constelar con mi terapeuta, si yo no entro en el centro vacío. Entrar en el centro vacío significa, ¿sí?, que yo dejo de usar mi cabeza. Dejar de usar la cabeza, salir de la cabeza, significa sentirme a mí toda, ¿sí?, en mi cuerpo. Podríamos decir conectar con el sentir, conectar en este caso con el problema, mediante no solo la imaginación, porque yo primero lo tengo que pensar, obviamente con la cabeza el problema, porque si no, ¿no? Pero yo lo tengo que llevar a mi cuerpo, ese problema.
¿sí? Y vamos a entrar primero, antes de comenzar a trabajar. Si vos querés lo podés ir haciendo conmigo ahora en la actividad, que estaría muy bueno. Si no, después lo podés volver a ver el video, porque después queda colgado en YouTube y te lo volvés a mirar y lo volvés a hacer. Entrar en el centro de vacío, el centro vacío, es primero estar. Si yo lo voy a hacer parada, puedo optar de dos maneras. O hacerlo en este campo, como les dije recién, arriba de una mesa, usando los anclajes sobre la mesa, y que mi detector de sentir sea mi dedo, este dedo o este dedo, bueno, si sos zurdo capaz que usas este, si sos diestro usas este, o hacerlo todo yo parado, ¿sí? O sea, de pie. Siempre los ejercicios que hacemos corporalmente, o sea, de pie, son mucho más efectivos que los que hacemos sobre una mesa. Pero no quiere decir que porque lo hagamos sobre la mesa con los anclajes, como yo te lo voy a mostrar ahora, sean menos efectivos. La diferencia va a estribar en que en lugar de vos poner el papel sobre la mesa, lo vas a poner en el piso y te vas a tener que ir parando de cuerpo entero sobre cada papel. Si lo querés hacer sobre la mesa, vamos a ir apoyando el dedo sobre cada una de las figuras, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si estoy sentado, voy a apoyar mis pies bien en el suelo. Voy a sentir mi cuerpo, todo el peso de mi cuerpo en la silla en la que estoy sentado. Voy a cerrar mis ojos y voy a respirar bien, bien profundo, llenando todos mis pulmones lo más que pueda de aire. Y cuando lo largue, lo voy a largar por la boca, como si me desinflara. Voy a volver a tomar aire. Hasta que sienta que mis pies me pesan en el piso, como si tuviera raíces, que me anclaron ahí al piso. Puedo apoyar mis manos sobre mis piernas, sobre el regazo. Y voy a pensar y sentir ese problema que tengo ahora en mi experiencia, hoy, ahora mismo. Ese problema que yo quiero resolver, que quiero encontrarle una solución. Cuando ya tengamos en mente el problema y sintamos en todo nuestro cuerpo ese problema, estamos entrando a nuestro centro vacío y estamos conectando con ese problema. Yo voy a abrir los ojos porque si no, no puedo seguir explicándote. Y voy a correr mi cámara nuevamente. La voy a volver a poner otra vez aquí sobre la mesa, porque este es el campo donde se va a desarrollar la constelación del problema, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer es elegir de esos anclajes que tenemos, ¿no?, esas figuritas que recién yo te mostré, una. En este caso vamos a suponer, yo voy a elegir esta figurita, ¿sí?, que está aquí, que es un círculo amarillo, con una rayita, ¿sí? Y lo primero que sería eso, ¿no? Sería, se llama en constelaciones, ¿no? Se llama el foco. El foco vengo a ser yo. El foco soy yo. Por eso primero me elegí a mí, que soy el foco. Voy a poner esto acá porque ya tengo tantas cosas que no sé por dónde. Bien, una vez que ya tengo el foco,
y lo ubiqué en el campo. Yo mientras voy a ir mirando porque quiero ver. A mí se me hace complicado porque yo tengo que ver ahí. Hola, bioterapia vivir consciente. ¿Sí? ¿Lo ven ahí la figurita amarillita? ¿Sí? Que la tengo ahí. Con la rayita que mira para allá adelante. Una vez que ubiqué el foco, que soy yo, lo que voy, que sería mi representante, a mí me está representando esta figura, este círculo con esa rayita que está ahí mirando hacia adelante, ¿no? Voy a elegir algo que represente mi objetivo, o sea, lo que yo quiero alcanzar. Entonces vamos a suponer que elijo otra figura circular y la ubico aquí. Yo quiero ver si ustedes las ven ahí arriba. Yo las tengo, a mí me va con lag la cámara, así que yo tengo que estar esperando a que la figura, la cámara me la muestre, la del directo. O sea que me puse a mí, que soy el representante, y elegí otra figura para, voy a poner un poquito más hacia abajo para que se vea más, para mi objetivo. Entonces vuelvo a repetir para que nos quede claro. Primero puse el foco, que soy yo, la representante de mí, o sea, mí, yo, acá estoy. Y mi objetivo, el objetivo que yo quiero alcanzar. ¿Estamos? Entre yo, que estoy aquí, y este que es mi objetivo, que es lo que yo quiero alcanzar, hay en el medio un obstáculo, que justamente llamaríamos lo que sería el problema. El problema, en este caso yo voy a poner un cuadrado. ¿Sí? Entonces yo tengo, me puse a mí, me ubiqué en el campo, puse mi objetivo, que es lo que yo quiero alcanzar, y puse mi obstáculo, que es eso que me impide, o sea, el problema que yo digo que tengo, que es mi obstáculo para alcanzar mi objetivo. ¿Estamos? Esta sería la primera configuración que hacemos. Yo todavía sigo teniendo en mente mi problema. Yo sé muy bien lo que estoy constelando porque estoy haciendo la constelación de el problema. Parado sobre mí, que sería este, fíjense, yo en lugar de pararme como se los estoy mostrando así, porque si yo lo hiciera de pie sería muy complejo para ustedes mostrarle, tener que apuntar al piso, ¿no? Ustedes lo pueden hacer con papeles, ya se los dije, ponen, no importa, 3 rectángulos de papel, 3 cuadrados de papel, no importa que estén mal cortados con la mano, lo importante es que sean 3, que sepan que son ustedes, que este es el objetivo y que este es el problema. Como yo no estoy parada, lo voy a hacer con el dedo, entonces voy a apoyar mi dedo sobre mí, sobre esa figura que me representa a mí, y voy a decir, yo soy yo. Yo soy, y voy a decir mi nombre completo. Yo en este caso voy a decir, yo soy Silvina Alejandra Zaguati. Todos. Si tienen 2 nombres, digan los 2 nombres. Yo soy, los 2 nombres o 3 nombres si tienen, y su apellido. ¿Bien? Yo soy hija de, y voy a decir el nombre de mis padres. Yo soy hija de Héctor Jorge Zaguati y de Yolanda Amelia Sánchez. Eso digo mientras estoy en mí. Y me fijo qué siento cuando digo todo esto. ¿Qué siente mi cuerpo? Si me viene un cosquilleo, si estoy tensa. Tomo conciencia de cómo me estoy sintiendo mientras estoy en mí. Si estoy parado, me voy a sacudir un poco y voy a cambiar de lugar porque ahora me voy a parar en mi obstáculo. ¿Sí? Si no estás haciéndolo parado y lo estás haciendo sentado como estoy yo, con los anclajes en la mesa, vas a colocar el dedo en la mesa.
¿no? Como estoy haciendo yo sobre el obstáculo. En este caso, este que yo elegí, cuadrado verde. ¿Bien? Y voy a ver qué siento. Puedo cerrar los ojos para conectar más cuando yo pienso en mi problema. Si me duele la cabeza, si siento un dolor en la garganta, si presiono muy fuerte el dedo. O sea, voy a observar todo lo que siento mientras yo conecto con mi problema y estoy parada o apoyando el dedo en este caso sobre mi problema. Luego me voy a volver a limpiar. En este caso, bueno, yo voy a limpiar mi dedo porque estoy haciéndolo sobre la mesa. Voy a hacer así, puedo hacer así con las palmas. Y voy a conectar y me voy a parar en el objetivo, ¿sí? Que sería justamente eso que yo quiero lograr, pero como tengo este problema, no puedo llegar a conectar con esto, con esta meta, este objetivo que yo tengo en mi vida. Voy a respirar profundo. Y ver qué siento cuando estoy en el objetivo. Voy a volver a limpiarme. Voy a volver a conectar con mi problema, con mi obstáculo. Y a ver si ahora siento lo mismo que sentía antes, o si hubo algún cambio o no. ¿Qué me genera esto? Fíjense en que, por ejemplo, en mi caso, mi problema está mirando a mi objetivo, ¿sí? En este caso yo tengo la rayita para allá y estoy detrás del problema, ¿no? Mirándolo al problema. Pero mi meta también está mirando al problema. Pero mi problema está mirando a mi meta. No me mira a mí, ¿no? Porque cuando configuramos esto, cada uno va a ubicar y la rayita va a quedar para el lado que justamente mi inconsciente me marque. Yo no, esto lo estoy haciendo inconscientemente, ¿no? Voy a volver a mi lugar. Voy a volver a respirar profundo. Es muy importante cuando constelamos no perder el centro de vacío en ningún momento. No estar aquí en la cabeza, salir de aquí. Y mirando al problema, le voy a decir, te veo y te entiendo. Te veo y te entiendo. ¿Qué siento cuando digo esto? Te veo y te entiendo. Me voy a limpiar. Si ustedes están haciéndolo parados, se van a cambiar de lugar, obviamente como en el cuerpo, ¿no? Parada en mi obstáculo, ¿sí? Vamos a mover, a girar el problema para que me mire a mí. La rayita ahora va a quedar para aquí, antes estaba para allá, ahora va a apuntar para mí. O sea, si estoy parada, me giro mirando a mí, o sea, el obstáculo o el problema me mira a mí. Y parada en el obstáculo ahora, voy a decir, ahora te puedo ver.
Ahora veo la solución. Mi presencia ya no es necesaria. El obstáculo me está diciendo a mí, mi presencia ya no es necesaria. Voy a volver a respirar profundo. Volver a conectar. Me limpio. Si estoy parada, me limpio. Y voy a observar a ver si esto que yo he configurado, ¿sí? Si yo me siento inclinada a mover algo, o a sacar algo del lugar, ¿sí? Por ejemplo, yo me siento inclinada a mover el obstáculo hacia aquí. Digamos que por aquí. En mi misma línea, pero mirando para allá, para el pasado. Y esto ahora me ha puesto enfrentada a mi objetivo. Visualizando mi objetivo, eso que yo quiero alcanzar en mi vida, pero este problema que tengo me lo impide, voy a apoyar mi dedo en mi objetivo. Si estoy parada, me voy a parar en el objetivo. Respiro profundo y digo, ahora me siento liberada. Voy a mi propia vida. Estoy solucionando este problema. Estoy reparando este problema. Estoy viendo todo lo que soy. Noten que en estas frases que usé, utilicé los verbos en gerundio, porque el gerundio es el idioma que entiende el inconsciente, porque para el inconsciente todo está sucediendo ahora, en este momento. Por eso digo, estoy solucionando mi problema, estoy reparando esto, estoy yendo y siendo y sintiendo todo lo que soy. Ahora puedo ver lo que tengo adelante. Y puedo decidir sobre lo que quiero. Me voy a parar otra vez en mí y visualizando mi objetivo logrado, voy a decir, ya todo está solucionado. Traten de que cuando miran al objetivo se pueda ver bien claro, ¿no?, que esto ya ha sido solucionado, ¿no? No que lo hagan, digamos, de pura cabeza nomás. Una vez que hice esto, desarmo el campo, guardo los anclajes. Yo los voy a poner otra vez todos acá arriba. Voy a volver otra vez la camarita acá para que ustedes me vuelvan a ver. ¿Sí? Me voy a ir por aquí. Así me ven otra vez acá, ven que estoy aquí de vuelta. Esto que hicimos entonces se llama la constelación del problema. ¿Sí? Recordemos que cuando pongo el primer representante, que soy yo, que es el foco, soy yo quien tiene el problema. El objetivo, ¿sí?, es justamente eso que aún no he alcanzado. Aquello que yo anhelo.
pero que todavía no he alcanzado. Los obstáculos, ¿sí? Sería eso que me impide, o sea, el problema, que es justamente la constelación del problema, lo que me impide alcanzar ese objetivo. ¿Mm? En la constelación de problemas se suele simplificar de manera que no haya más de 3 obstáculos. O sea, lo interesante es, si lo hacen con uno, a la vez es mejor, pero si ustedes sienten que hay más obstáculos, pueden poner más anclajes. Y lo que es interesante es ver cómo nuestra alma, sí, justamente nuestro inconsciente, siente la necesidad de correr, de retirar ese obstáculo, ¿no? A veces puede suceder que haya alguna ganancia secreta, ¿no? Algo que me impide solucionar el problema y que yo justamente no quiero ver, ¿no? Puede surgir, puede surgir. Tendríamos que en ese caso algo por lo cual yo no quiero, o sea, por más que vea la solución, tenga todo ahí, yo no quiero, entonces colocaría otro anclaje para la ganancia secreta, en el caso de que la hubiera. Si no lo hubiera, no, ¿no? Bien, vamos a imaginar que hemos hecho este trabajo, ¿sí? Que ya hemos dado el paso hacia la solución. ¿Cuál sería el paso siguiente? ¿No? ¿Cuál sería la tarea futura, ¿no? Ese paso a veces se confunde con el objetivo. También puede ocurrir que la tarea futura cree en uno, si es que uno se está constelando a sí mismo o se lo está haciendo a otro, no en el cliente, más problemas que obtener el objetivo, o sea que la tarea sea más difícil que justamente alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Que la tarea, o sea la acción que yo voy a hacer para llegar a mi objetivo, ¿no? Tiene que ser una tarea, algo que yo me proponga hacer, ¿sí? Eso se le puede preguntar al cliente, al consultante, o me lo puedo preguntar a mí mismo si es que me estoy constelando a mí misma, ¿no? Mi propio problema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando el ascenso a director general, vamos a suponer que tengo como objetivo ascender en mi trabajo, ¿no? Y está acompañado de hacerme cargo de una empresa con riesgo de quiebra, ¿no? Que sería la tarea futura. Se comprende que ese elemento del contexto haya de ser tenido en cuenta necesariamente y entonces voy a ver que mi tarea futura, ¿no? Es también ver qué voy a hacer para que justamente esa empresa no quiebre. Eso sería como un ejemplo a nivel organizacional. Pero siempre tenemos que ver qué tarea, ¿no? Me surge a mí, después de constelar, qué movimiento surge en mí, que sería la tarea, para poder alcanzar este objetivo. Porque ya el problema, el obstáculo, ha sido disuelto, ¿sí? Y eso es lo que tengo que estar seguro. Yo ya hice la frase sanadora, ya dije lo que tenía que decir para que ese problema desaparezca. Entonces ahora me encamino hacia mi objetivo con alguna tarea futura que tendré que realizar. Como dijo y dice decía Bert Hellinger, que decía él, que sufrir nos gusta a todos, pero actuar a nadie. Es más fácil sufrir que actuar. Por eso nunca resolvemos nuestros problemas, ¿no? Bien. Ahora vamos a mirar acá, que voy a sacar la cámara y voy a poner otra vez el videíto. Y vamos a ver esto que tenemos aquí, ¿no? Cuando nosotros vamos a constelarnos o a nosotros mismos, o somos terapeutas y constelamos a otra persona, o bueno, o nosotros estamos yendo a constelarnos individualmente, tenemos que tener en cuenta esto que es fundamental. Por eso esto estamos viendo en esta primera clase y esto no se nos tiene que olvidar a lo largo de todo el curso. No lo voy a volver a repetir después de las próximas clases, o sea, tiene que quedar claro ahora. Imaginemos que todo ese círculo es la mente
¿sí? Y la mente, todos sabemos que está dividida en un consciente y en un inconsciente. Ese consciente solamente ocupa el 5%, o soy consciente solamente de un 5%, y el 95% es inconsciente. El consciente siempre está regido por una mente lineal, por un tiempo lineal. Para el consciente existe el tiempo lineal. Todos aquí somos conscientes de que hay un presente, que hubo un pasado y que hay un futuro. ¿Sí? Eso todo lo tenemos súper claro. Bien. Así funciona nuestra mente lineal. Presente, pasado, futuro. Todo lo que hay en mi consciente, ¿sí? Es lo que yo proyecto, lo que yo me cuento, todo el cuento que yo me cuento, o sea, toda mi historia, mi cuento, y lo que yo digo que quiero sanar. Todo eso yo lo tengo claro, ¿no? Podríamos decir, soy consciente de eso. Pero eso para mí transcurre en un tiempo lineal, porque en mi mente consciente yo siempre me estoy contando el mismo cuento, ¿sí? Siempre digo que quiero sanar X o tal cosa, como vimos recién, ¿no? La constelación del problema, pero resulta que nunca lo resuelvo. Siempre encuentro un obstáculo. Podemos decir, esta línea sería el obstáculo. ¿Por qué? Porque todo lo otro está a nivel inconsciente. Las constelaciones lo que me ayudan es justamente a sacar, ¿sí? A hacer que aflore todo eso que está oculto, que aflore a la superficie, para que yo lo pueda ver y así liberarme. Porque se acuerdan que lo que dijimos al principio era que lo que hacían las constelaciones era ayudarme con lo que me pesa, con lo que me limita o bloquea y con eso que me falta. Todo eso está en mi inconsciente, ¿ven? Mi inconsciente, que ocupa el 95%, ahí están ocultos los mandatos familiares, lo que está impreso en el ADN, o sea, las memorias celulares que traigo, impresas en mi ADN, lo que hay en mi árbol genealógico, todas las creencias que tengo, las limitantes y las que son potenciadoras, no todas las creencias son limitantes, las lealtades que tengo con algunos de mi sistema, las fidelidades que he hecho con algunos de mi sistema, todo eso está en el inconsciente. Pero resulta que el inconsciente no se rige por el tiempo lineal, sino por un tiempo que es circular. Para el inconsciente no existe el tiempo lineal, como nos parece a nosotros, ¿no? El inconsciente no sabe cuándo yo estoy haciendo las cosas. No sabe si es ahora, si es ayer, si es mañana, no tiene ni idea. Cuando yo constelo, el inconsciente lo que hace, la constelación, es ordenarse y moverse, esa mente inconsciente, y hace que se active el tiempo circular y yo pueda salir de ese tiempo lineal que no me permite avanzar, como decimos, ¿no? O resolver nunca nada. ¿Bien? Este cuadrito es muy importante que nosotros lo tengamos bien en cuenta, que no nos olvidemos, porque el gran dilema que tenemos todos, ¿no? Es justamente que estamos atrapados en esa mente lineal, ¿sí? En ese tiempo lineal, podríamos decir. Por eso todos los ejercicios sistémicos o cuando yo hago una constelación individual, ¿sí? Ya sea con un terapeuta que sería mi acompañante, el que me ayuda a ver, o me autoconstelo, me la hago solo, no sé, cada uno como quiere, o voy también a constelar a un grupo, ¿no? Lo que va a suceder es que voy a poder lograr salir de ese tiempo lineal y conectarme con ese tiempo circular. Nosotros, ¿no? El problema que tenemos es que no somos conscientes que cuando estamos en esta mente lineal
lo que nos está sucediendo es que esa mente lineal nos mantiene contraídos, tensos. Por eso vivimos con ese miedo, con esa angustia, ansiedad. Cuando yo conecto con el tiempo circular, con el inconsciente, conecto con el todo, ¿sí? Y mi mente deja de pensar de esa manera contraída, entonces me siento abierto y liberado, ¿no? Esa sería la clave. No sé si ustedes conocen a Eric Berne, ¿no? Que fue el creador del análisis transaccional, que descubrió justamente esto y que habló, ¿no? De esto, de los estados del yo. Él habla de que nosotros podemos estar en un estado niño, en un estado padre o en un estado adulto. Cuando yo estoy en un estado niño, obviamente que voy a tener muchas dificultades, y en un estado padre también. El único espacio donde yo puedo sanar es cuando me sitúo en el estado adulto. ¿Qué pasa? Nosotros, como estamos atrapados en esta mente lineal de presente, pasado, futuro, no somos conscientes de esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora para descubrir, ¿sí? Primero, en si yo estoy en una actitud de sí o no a la vida, es, ustedes van a agarrar en sus casas, ¿sí? Van a agarrar un pedazo de papel, ¿sí? Si quieren pueden usar uno de estos anclajes que usamos, y lo que van a hacer es recortar un pedazo de papel, y en ese papel, voy a recortar un pedazo para mostrárselos porque así parece como más en vivo y en directo, ¿no? Voy a agarrar un pedacito de papel, no importa el tamaño del papel que yo agarre, ¿ven? Yo voy a recortar este pedazo, no importa si está torcido, nada, no interesa nada de todo eso. Eso solo le interesa a mi mente consciente, a mi consciente no le interesa. Y en este papel voy a escribir con mi propia mano y en imprenta, si quieren, bien grande, la palabra vida. Así tal cual como se las estoy escribiendo, se la escribí yo acá. Vida. Si quieren con fibra, con color, bueno, háganlo con lo que ustedes quieran. Este papel, ¿sí? Una vez que lo haya escrito, esto lo voy a tener que hacer en el espacio porque si no, no lo van a ver. ¿Sí? Una vez que yo lo haya escrito, sí o sí lo tengo que hacer parado. No puedo hacer el ejercicio sentado. Es imposible, ¿no? Voy a agarrar este papelito que dice vida. Me acuerdo otro poco más, ahí está. Por allá. Y así como está boca arriba, lo voy a apoyar en el suelo. Me voy a parar sobre ese papelito. Si se paran descalzos, mejor, porque es como que, o sea, eso les va a permitir, no sé si ahí se me ven los pies. A ver, ¿se me ve ahí? Pues yo lo estoy haciendo con las zapatillas, pero ustedes se pueden hacer descalzos, que es mucho mejor. Y una vez que estén parados en ese papelito, ¿sí? Con los bracitos así, al costadito del cuerpo, van a cerrar los ojos, traten de pararse lo más derechos posibles, ¿sí? Y van a decir en voz alta, no para adentro, sino en voz alta, sí a la vida. Y van a ver que automáticamente cuando ustedes dicen sí a la vida, su cuerpo tiene que ir hacia adelante. A mí se me va automáticamente, ¿eh? Sí a la vida. No es que yo lo estoy haciendo intencionalmente, se va solo. A ver, me voy a poner que me apunte un poco más así, ¿no? Digo sí a la vida. Sí a la vida. Y se tienen que ir hacia adelante. Esto es para conectar con el inconsciente, ¿ven? Y cuando digo no a la vida, van a ver que el cuerpo es como si sintiera algo que me tira para atrás. Sí a la vida, no
a la vida. ¿Mm? Ahí ustedes se pueden estar testeando de qué manera están, ¿sí? Si están en el sí o en el no, ¿no? Eso es un ejercicio sencillo y simple para ver si nosotros estamos en conexión con la vida o no. Siempre el sí está representado por el padre, por papá. Y la vida es mamá. Entonces, cuando yo estoy en el sí a la vida, ¿no? Quiere decir que estoy conectado con mi origen, con mis padres. Con esos dos seres, ese óvulo y ese espermatozoide, a nivel biológico, que me dieron la vida. Entonces avanzo en mi vida, porque estoy en el sí a la vida. Eso es lo que, digamos que es la fundamentación de la constelación, cualquier constelación. Poder estar en el sí a la vida. Para eso constelo. No es que constelo para averiguar si mi abuelo era borracho o le pegaba a mi abuela, o si mi abuela trabajaba no sé dónde, si mató a unos niños, si abortó, no importa todo eso. Lo que importa es sentir yo en qué actitud estoy hacia la vida. Y si no estoy en el sí a la vida, ¿no? En los movimientos sistémicos lo que me van a ayudar es justamente en poder estar en este sí a la vida. ¿Se entiende, no? ¿Hasta ahora? Bien. Siempre, perdón, la mamá, ¿sí? O sea, la madre, la vida, podemos decir, ¿no? Representa todo lo que sería la salud física, la abundancia, el éxito y la pareja. ¿Mm? Cuando yo tengo problemas en esos aspectos de mi vida es porque no he tomado a mi madre. Papá representa la salud mental, así como mamá representaba la salud física, papá representa la salud mental. Entonces, si tengo problemas psicológicos, es que hay problemas con papá. Me falta fuerza para ir hacia la vida, siento que no avanzo, que no prospero, que no puedo concretar mis cosas en la vida. Por eso ese sí a la vida, cuando yo digo papá y mamá están unidos, sí a la vida. Después nosotros vamos a ir viendo un montón de otras cosas, ¿no? que nos van a ayudar para lograr este sí a la vida. Recién hoy es la primera clase y estamos empezando, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, yo lo voy a hacer arriba de la mesa, porque claro, no lo voy a hacer parada porque ustedes no lo van a llegar a apreciar, pero esto sí o sí lo tienen que hacer parado. Ustedes lo que van a hacer es recortar, ¿sí? Voy a poner la cámara de vuelta para allá. Ahí voy de vuelta con la cámara. Ustedes lo que van a hacer, vieron que acá está el campo, es recortar 3 papeles que sean del mismo tamaño. Papeles blancos recortan. A ver si yo tengo... Bueno, acá tengo 3 cuadrados. No son iguales, pero no importa. Ustedes sí traten de que sean iguales los papeles. ¿Sí? A ver si tengo uno un poco más chico, porque este no me entra en la mesa. ¿Sí? 3 cuadrados. ¿Me ven ahí? No le tienen que hacer boquita a los cuadrados. En este caso, pues estoy usando los mismos anclajes. Pero ustedes tienen que recortar 3 papeles. Yo se los hago así para que ustedes lo vean. ¿Sí? Que tienen que ser 3. Y que sean los 3 del mismo tamaño. En este caso los 3 no están del mismo tamaño porque yo no tengo 3 cuadrados del mismo tamaño. A cada uno de estos papeles, ¿sí? Estos cuadrados, le vamos a poner una letra diferente. Una letra. ¿Bien? A uno voy a escribir la letra P. P, la P de papá, la P. En otro voy a escribir la letra A. Y en otro voy a escribir la letra N. Háganla en mayúsculas, porque si lo hacen en mayúscula es mejor, ¿sí? Para que
hacer el ejercicio. P-A-N. Me va a quedar PAM. Como si leyera las 3 letras, voy a leer PAM. Bien. Cuando nosotros estamos en el estado P, en el P de padre, ¿sí? Estamos imitando a nuestros padres o a alguna figura de autoridad de nuestra familia, de nuestro sistema. Cuando estamos en el estado adulto, estamos en el estado en el cual aceptamos todo como es, estoy en el presente y estoy en la fuerza. Cuando estoy en el estado niño, estoy siempre embargado en emociones del pasado, ¿sí? Estoy como digamos en un amor ciego, en una fidelidad a cosas del niño, de mi pasado, de las cosas que me pasaron. Vuelvo a repetir, entonces padre es cuando estoy justamente imitando a alguno de mis padres o alguna figura de autoridad, mi abuelo, mi tía, alguien que representaba la autoridad en mi sistema. Cuando estoy en el adulto, ¿sí? Es justamente que estoy donde tengo que estar, justamente en el presente y en la fuerza. Y cuando estoy en el niño, es porque estoy muy emocionalmente muy sensible, ¿no? Muy que todo me afecta, ¿no? Bien, en un estado en el cual no puedo resolver nada desde ahí. Bien, después hay distintos tipos de estados niño y distintos tipos de estado padre, pero eso después lo vamos a ver. Ahora cuando terminemos de hacer el ejercicio. Lo que voy a hacer, después de recortar los 3 cuadrados y ponerle la P, la A y la N a cada cuadrado, es justamente otra vez volver a pensar en un problema que tenga hoy en día en mi vida que yo no pueda resolver. ¿Sí? Vieron que hicimos la constelación del problema más estructural, ¿sí? Pero capaz que si esa no te ayuda mucho porque te cuesta hacer la constelación del problema, esta te puede ayudar mucho más porque es más sensitiva, más que vamos a conectar más con el sentir. Entonces, una vez que pusiste las letras, vas a pensar en tu problema actual, ese gran problema que tenemos ahora, en este momento, ¿sí? Que es el que se repite siempre, porque siempre es el mismo problema, ¿no? Bien. Y una vez que haya hecho eso, sin hacerme trampa, voy a levantar o agarrar los 3 papeles que recorté y los voy a mezclar como si yo mezclara las cartas para jugar a las cartas. ¿Sí? Traten de que los papeles no se vea del otro lado, no sea transparente, ¿no? Porque si no me estoy haciendo trampa. Y una vez que los mezclé bien, ¿sí? Los voy a colocar boca abajo en el piso. Yo los estoy poniendo aquí en la mesa porque obviamente si no ustedes no podrían verlo. Pueden ponerlo así, uno al lado del otro, uno para acá, uno acá y el otro acá, no importa. Lo importante es que estén los 3 en el piso, ¿sí? Y ustedes estén parados aquí, observando y mirando hacia el suelo, mirando los 3 papeles. Si hacen este ejercicio de forma descalza, mejor porque van a conectar más con la energía y les va a servir mejor. Que esta no se puede descalzar porque hace mucho frío, no lo haga, lo hace calzado. ¿Bien? Una vez que coloqué mis papeles así, que yo no sé ahora dónde está cada letra, voy a cerrar los ojos, voy a volver a respirar profundo y a conectar otra vez con mi respiración y a conectar con el problema que yo quiero resolver. ¿Sí? Una vez que estemos bien conectados con ese problema, intuitivamente, porque yo no sé dónde está cada letra, me voy a parar arriba de uno de los 3 papeles. ¿Bien? Parado en el papel que elija primero pararme, vamos a suponer que elegí pararme en este, ¿sí? Voy a conectar con las sensaciones corporales, cómo me siento, mientras sigo pensando y sintiendo mi problema, cómo me siento, qué le pasa a mi cuerpo. Y me voy a quedar un ratito ahí sintiendo qué pasa en mi cuerpo, si me siento pesado, liviano, si me duele la cabeza, me tiemblan las piernas, mi cuerpo se va hacia adelante,
hacia atrás, hacia los costados. Si me quiero, no sé, sentar porque me siento cansado, bueno, no sé, lo que me suceda, ¿sí? Voy a tomar otro papel, un papel, una hoja de papel que tenga por ahí, ¿sí? Y voy a anotar, hagan el gráfico, ¿no? Donde lo tienen puesto. Y voy a anotar lo que sentí cuando estaba parada en este papel, porque yo no sé qué letra es. ¿Bien? Una vez que anoté, por ejemplo, me dolía la cabeza, me tambaleaba, tenía ganas de girar, me dio asco, no sé, me puse a llorar, bueno, no sé, todo lo que surgió. Mientras yo estuve parado en ese papel lo voy a anotar. ¿Mm? Y luego de anotar, me voy a parar en el siguiente papel, ¿Mm? En el otro cuadrado. Recuerden que están boca abajo, ¿no? Que yo no sé en dónde me estoy parando. Y otra vez, parado en ese, voy a detectar cómo me siento, qué le pasa a mi cuerpo, si tengo ganas de llorar. Siempre conectando con el sentir, con la respiración y con el problema que quiero resolver. Todo eso que me pasa, que me voy a quedar un ratito sintiendo para poder detectar bien qué me pasa, lo voy a anotar en ese cuaderno donde estoy anotando. Anoto eso que siento cuando estoy en ese otro papel. Y me voy a ir hacia después el tercer papel. Y voy a hacer lo mismo. Voy a conectar con mi respiración. Voy a tomar conciencia de cómo me siento. Respiro. Pienso en mi problema. Y una vez que hice todos esos pasos, voy a volver a anotar en esa hoja grande que estábamos tomando nota, qué es lo que sentía mientras estaba en este papel. ¿Bien? O sea que lo que hice fue ir cambiando en cada uno de los papeles y anotando lo que sentía. Ahora vamos a dar un paso atrás, vamos a respirar bien profundo, vamos a mirar, porque recuerden que ustedes los papeles los tienen en el piso, vamos a mirar los papeles y voy a levantar primero el papel donde yo me sentí peor, donde más incomodidad sentí, donde fue terrible, que no sé, me mareé ahí, me dolía mucho la cabeza, no sé, bueno, lo que sea que me pasó ahí, ¿sí? Ese papel lo voy a levantar, ¿m? Y me voy a fijar, ¿sí? ¿Qué estado es en el cual yo me sentí peor? Ese es el estado en el cual yo estoy tratando de resolver mis problemas. ¿M? En ese, donde me sentí peor. Por eso es que no los puedo resolver. Puede ser que si la pasaste bien y todo, no sentiste nada porque lo hiciste, estás tratando de resolver tu problema de un estado adulto y bien, pero puede ser que no. Eso es para detectar desde qué estado yo estoy tratando de resolver mis problemas. Entonces después lo que puedo hacer es dar vuelta a todos los papeles y voy a darme cuenta, porque yo ya lo registré, cómo me sentí y en qué estado, cómo me siento en cada estado, en el padre, en el adulto o en el niño, ¿sí? Esto de los estados del yo es lo que trabaja el análisis transaccional que Bert Hellinger también tomó de allí para trabajar con las constelaciones, ¿sí? Y bueno, ahí vamos a descubrir esto, ¿no? Espérenme en un cachito, que yo les voy a poner, quiero ver otra cosita. Ajá. Por aquí. Ahí está. Que es lo que nosotros acabamos de trabajar, ¿no? En el estado del yo,
como les dije hace un rato, ¿qué es lo que me sucede? ¿Sí? Yo estoy actuando como alguno de mis padres, o algún antepasado mío con el cual yo estoy en fidelidad o lealtad inconsciente. En el estado padre puede ser crítico o nutricio, ¿no? Puede ser ese padre que castiga, que critica todo el tiempo, o el nutricio, que es el que da consejos, que nutre, ¿no? Que acompaña. En el estado niño, ¿sí? Tiene que ver obviamente con mi parte de niña o de niño, puedo estar en un estado de niño libre y espontáneo, en un estado niño adaptado y sumiso, o en un estado niño rebelde. Eric Berne, ¿sí? Que fue el que descubrió y trabajó con esto del análisis transaccional, también habló de los guiones de vida, que es un guión que nosotros trazamos hasta los 5 años, y ese guión es el que después repetimos en nuestra vida como historia de vida, ¿no? Como experiencia. Es lo que representamos, ¿no? Entender nuestro guión de vida nos ayuda a encontrar las respuestas en nuestro sistema. Todos esos mandatos que les conté, que estaban en el inconsciente, ¿se acuerdan? En esa figurita que les mostré del inconsciente y el consciente, vienen de nuestros padres, son más emocionales que verbales, tienen más que ver con las emociones, por eso tienen mucha fuerza y quedan grabados. Por eso sentimos esto de luchar contra ellos o huir de ellos, ¿no? De estos mandatos, ¿no? Los mensajes ocultos que guardan son: no lo logres, no pienses, no seas importante, no sientas. La familia siempre se va a dedicar a reforzar todas estas conductas, pensamientos y emociones del niño para que encuadren dentro de su esquema familiar. Eso está muy ligado con este orden de pertenencia de que habló Bert Hellinger, ¿no? Para poder sentir que pertenezco, yo tengo que comportarme como los de mi sistema. Y cuando no me comporto así, mi sistema va a castigar o a ignorar, ¿no? Porque yo estoy desobedeciendo justamente, ¿no? Si no desobedezco, me voy a moldar a los mandatos para ser complaciente y obtener las caricias. También Eric Berne habla de las caricias. Hay caricias positivas, negativas y todo esto, ¿no? Yo ahí en el canal tengo un video que hice todo de ese libro, ¿no? De análisis transaccional de Eric Berne. ¿Y por qué hacemos todo esto? Para justamente evitar la angustia, para sentir que se nos quiere, ¿no? Se nos presta atención, para sentirme correcto, ¿no? Bien. Pero yo no puedo ser libre porque estoy atrapado en muchas creencias limitantes, que se acuerdan que les dije que también están en ese inconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué siento? Que no puedo equivocarme, que debo hacerlo bien, que cambiar es doloroso, que si no hago lo que los demás quieren no me van a querer, ¿no? Estoy en esas creencias limitantes, que son que no puedo. Pero también hay creencias que son potenciadoras o facilitadoras, ¿no? Que son las que nos ayudan a salir de ese guión de vida establecido y cambiarlo, que son: amo la vida, vale la pena vivirla, merezco amar y ser amado, puedo aprender de mis errores, ¿no? Todo esto que habla Eric Berne de justamente del estado padre, adulto y niño, tienen que ver con la obtención de caricias, ¿no? Porque mediante las caricias es como que nos sentimos reconocidos, ¿no? Pero hay quienes, en vez de nutrirse de las caricias positivas, ¿no? Aceptan caricias negativas, dice él, ¿no? Que es como si bebiéramos agua contaminada, ¿no? Porque son caricias que no necesitamos, ¿no? Que son esa necesidad de aprobación, ¿no? Entonces entramos en esos círculos que son muy
negativos, contaminantes para nosotros, ¿no? También habló del triángulo dramático, ¿no? De sentirme víctima, o salvador, o perseguidor. Dentro de nosotros, lo que tenemos que comprender es que hay una familia viva dentro nuestro, dentro de cada uno de nosotros, que está interactuando, ¿no? Esto es lo sistémico, y que define cómo tenemos que vivir, sentir, pensar. Si nosotros nos dejamos arrastrar por esto, por esa conciencia buena, como dice Bert Hellinger, para poder sentir que sigo perteneciendo, estoy siendo gobernado. Mi vida está siendo gobernada. Pero si yo quiero cambiar mi guión de vida, yo tengo que ir a la conciencia, como le llamó Bert Hellinger, la conciencia mala, ¿no? Que parece que me dice que yo no pertenezco. Pero esa es la que me permite cambiar. Por eso cuando constelamos, ya les dije, lo que hacemos es ordenar ese inconsciente. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que detrás de cada uno de nosotros hay una historia, ¿no? Que solamente la podemos ver, o sea, la historia quizás nos la contamos y parece que la vemos ahí la película, pero lo que, el entramado, el enredo, vamos a decir, la palabra justa, el enredo sistémico, eso que nosotros llamamos el problema, los obstáculos, están justamente ahí. Por eso cuando constelamos, lo que nos ayuda justamente es a poder ver estos enredos. Y para cerrar hoy, porque después, bueno, obviamente vamos a ver montones de otras cosas, pero bueno, yo lo que preparé para hoy es esto, ¿no? Tienen que... Ay, si ustedes supieran lo que tengo acá abajo, de todo. Entonces, vamos a... A lo mejor lo voy a levantar porque si no, no voy a ver nada. Ahí abajo está muy oscuro. Vamos a mirar. Esto se llama... Ahora yo se los voy a mostrar con la cámara, ¿no? Primero voy a apoyar acá. Mamá, papá. Yo y mi hermano. Vamos a poner ahí. Con esto por ahora está bien. Bien. A ver. Voy a volver a poner la cámara otra vez para allá. Miren que otra vez traslado para este lado. Así ustedes pueden ver, porque si no me pueden ver. ¿Sí? Y aquí vemos los víncores, que son las piezas estas, ¿no? Que se utilizan en las constelaciones. Ahí. ¿No? Entonces, bueno, también se puede hacer una constelación uno a sí mismo usando estos víncores, pero generalmente, bueno, esto es lo que el que usa esto siempre son los terapeutas, ¿no? Cuando vamos a hacer una constelación individual. Cuando nosotros vamos a constelar, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo? Con estos víncores yo puedo ver cómo está mi inconsciente, o sea, mi sistema, ¿no? Pero es increíble, pero sí se ve. El constelador o la consteladora o el facilitador o terapeuta, como le quieran llamar, lo primero que me va a decir, bueno, elegí una de estas figuras, ¿cuál crees que sos vos? ¿No? Entonces vamos a suponer que yo digo, bueno, yo soy esta, ¿sí? ¿No? Entonces te dice, ubicate en el campo, decime dónde te pongo. Bueno, si es online, los vínculos los va a mover el terapeuta. Si es una constelación en persona, voy a tener la oportunidad de poder yo acomodar mis representantes donde a mí me parezca en el campo. ¿No? Y me va a decir, bueno, ubica a tu papá, me va a decir, ¿no? Yo digo, bueno, mi papá está acá, ¿no? Me gusta este para que sea mi papá, porque los cuadrados son los hombres, los circulares son las mujeres. Y ubica a tu mamá, vamos a suponer que yo a mi mamá, qué sé yo, la ubico
no sé, acá atrás de mi papá, por decir algo, y tus hermanos, ¿no? Y yo ubico acá y pongo acá, ¿no? Tengo un hermano varón y una hermana mujer. Es un supuesto, ¿no? Entonces ahí se ve bien, sí, yo veo que se ve, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, acá estoy yo, ¿no? Están mis hermanos y por detrás yo puse a mis padres, ¿no? Pero fíjense en dónde los puse, ¿no? Dentro de todo, lo importante, ¿no? Es ver hacia dónde miran. Si los víncoles o los representantes, en este caso vamos a decir los representantes, miran hacia adelante, significa que están mirando a la vida, ¿no? Y puse mis hermanos en esta línea, quiere decir que está bien porque estoy respetando el orden de hermandad, porque los hermanos siempre van en una línea horizontal. Esta es la hermandad. Pero mi papá lo puse justamente del lado izquierdo. Capaz que ustedes lo están viendo al revés porque entiéndase porque la cámara, ¿no es cierto?, me lo muestra al revés. Pero mi papá lo puse a mi izquierda y a mamá la puse atrás de mi papá, ¿no? En este caso le estoy dando más importancia a papá que a mamá, pero a mamá la puse la línea de los hombres, perdón, de las mujeres, digo bien, y a papá lo puse la línea de las mujeres. Entonces, mediante unos movimientos, que se llaman movimientos del alma, mediante tomas de conciencia que el constelador me va guiando, yo voy a ir descubriendo estos desórdenes y voy a llegar al punto que me voy a dar cuenta que, bueno, que papá tiene que estar a la derecha, mamá tiene que estar a la izquierda, ¿sí? Que siempre ellos tienen que estar detrás de los hijos, ¿sí? Para que le den la fuerza, ¿sí? Este sería el orden que tiene que llevar, o sea, en el que tiene que quedar la imagen interna mía, ¿no? Los hijos delante y los papás detrás. Yo no sé si se ve bien, porque claro, yo con la cámara ahí estoy mirando de costado yo. Los padres por detrás y los hijos delante. Y obviamente que se respete el orden de los hijos, el que nació primero, el que vino segundo y el que vino tercero. También si hay más hijos, bueno, se pondrán más hijos, ¿no? Esta es una constelación de mi sistema de origen, entiéndanse que es lo más sencillito. Es para mostrarle lo que se utiliza para constelar, que es otra de las herramientas aparte de los anclajes, ¿no? Esto es todo lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Durante todo el transcurso del curso. ¿Qué día lo voy a hacer? No sé, porque estoy dando montones de cursos y ya tengo un lío bárbaro. Entonces, hoy vimos ¿no? Ustedes si quieren lo pueden mirar después en diferido porque YouTube lo sube o compartirlo con algún amigo o amiga que esté interesado y de esa manera también me están ayudando a mí y se están ayudando a ustedes porque somos todos el mismo. Así que bueno, esto es más o menos lo que les quería mostrar, ¿sí? Para que tengamos un pantallazo de lo que es una constelación y a dónde apunta. A lo que apunta el curso es que vamos a seguir haciendo, vamos a ver, vieron que vimos poca teoría, fue casi todo práctico. Vamos a ir viendo de manera práctica diferentes ejercicios que me sirvan para aplicármelos. Ustedes los pueden hacer junto conmigo cuando yo lo estoy haciendo o lo pueden hacer después, ¿no? Los vuelven a poner el video y lo hacen más tranquilos. Bueno. Los saludo a todos, Aurora, Bioterapia, Las Aventuras de Santi, que no me acuerdo cómo te llamabas, Amparito. Los saludo a todos y nos veremos en el próximo encuentro. Gracias por acompañarme. Chao.